Me gustaría que pudiéramos pensar en algo en esta mañana. Vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 20. Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 20. Y como hemos desayunado fuerte, nos vamos a poner en pie para hacer ejercicio, ¿sí? En señal de respeto a la palabra del Señor. Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 20. Amén. No penséis, bueno, sí pensad, pero entended lo que quiere decir aquí, ¿eh? No penséis que he venido para abrogar la ley, abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Puedes tomar tu asiento. El título de esta predicación es Pasa al siguiente nivel. Sube al siguiente nivel. The next level. ¿Sí? ¿Has visto? Al siguiente nivel, pasa al siguiente nivel. Mira, ¿cuántos son? Bueno, hay algunos aquí que nacieron un poquito antes de los 80, pero les pilló el tema de la revolución de los videojuegos y todo esto, ¿verdad? Todos, algunos hoy siguen con los videojuegos, ¿verdad? Aunque ya tienen hijos, pero porque ya lo tienen como algo suyo, ¿verdad? Y yo no sé si te pasó a ti, a mí me pasó quedarte anclado en un nivel, ¿verdad? Y como que no avanzabas, había algo que te impedía avanzar, había alguna cuestión ahí que te impedía que pudieras continuar al siguiente nivel. Y qué frustrante es, ¿sí? Eso yo lo llevé a los estudios. Y me quedé ahí atrancado durante algunos años en segundo de bachillerato hasta que pasé de nivel. Lo importante es que pasé de nivel. Y lo importante es que tú pases de nivel. Lo importante es que no te quedes en ese nivel en el que por mucho tiempo has estado dando vueltas y sin saber qué hacer o cómo hacer. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús a los discípulos. Y se lo está diciendo a los fariseos. Pasemos al siguiente nivel. Yo no he venido a abolir la ley. Yo no he venido a cambiar la ley. Yo he venido a cumplirla. Ahora, lo que está queriendo decir aquí es, yo he venido a darle cumplimiento. Yo he venido a hacer lo que vosotros no podíais hacer. Y esto es bien interesante. Y eso es lo complejo de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Tiene que ver con que para que esto ocurriera, para que nosotros pudiéramos romper esa barrera, para que nosotros pudiéramos pasar al siguiente nivel, Él tenía que cumplir la ley. Porque déjame decirte que si bien la ley sigue intacta hasta hoy, ni una jota ni una tilde pasarán, lo cierto es que ahora por medio de la ley nosotros no somos condenados, sino por el cumplimiento de Cristo Jesús a la ley es que nosotros somos salvos. Amén. Y es por eso que podemos entrar en el reino de los cielos. Y es por eso que podemos pasar al siguiente peldaño. Y es por eso que no tenemos que quedarnos anclados en esa tradición en la cual los propios fariseos habían quedado anclados. Mira, cuando el Señor está hablando de la ley, hay tres formas de entender la ley. Estaba la ley oral, esa ley que los ancestros habían transmitido a sus hijos y así hasta llegar hasta ese momento, y era una ley válida para todos, pero era una ley humana. Era una ley que tenía un componente humano. Era una ley que tenía que ver con preceptos humanos. Era esa ley del embudo. ¿Sabéis cuál es la ley del embudo? Lo ancho para mí y lo estrecho para ti. Es por eso que el Señor Jesús le decía a los fariseos, ponéis pesadas cargas sobre aquellos que tratan de cumplir la ley y ni siquiera vosotros sois capaces de cumplirla.
Es por eso que les llama hipócritas. El Señor se pasa con ellos, ¿eh? A veces tú puedes pensar que el Señor es todo amor y es verdad, pero a los fariseos les daba duro, ¿eh? Y les llamaba una y otra vez, sois unos hipócritas, sepulcros blanqueados, porque cumplir la ley, o decís cumplir la ley, pero en el corazón está alejado de mí. En el sábado no se puede hacer nada. ¿Y el Señor Jesús qué hizo los sábados? ¿Y acaso el Señor Jesús no dice que vino a cumplir la ley? ¿Está incumpliendo la ley del sábado, del sabbat? ¿El Señor Jesús que decía que venía a cumplir la ley? Evidentemente no. El problema era cómo el prejuicio sobre las cosas divinas había caído sobre la propia norma que el Señor había establecido. Así que el Señor Jesús le está iniciando en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo capítulo 5 que hemos leído, está iniciando un proceso en el que va a empezar a entregarles el correcto, la forma correcta en la que deben de entender lo que significa cumplir la ley. Porque cumplir la ley no es una serie de preceptos por los cuales yo puedo decir, como dijo aquel joven rico, yo cumplo la ley. He guardado los mandamientos desde mi juventud. Mira, creo que no me he perdido ni un solo culto del domingo. Bueno, miento. Me los he perdido por enfermedad. Pero el domingo ha sido sagrado para mí. Y ahora yo puedo pensar, yo he cumplido con la ley de Dios porque el Señor dice que guarde un día de reposo y para mí el día de reposo es el domingo. ¿Sabéis? Porque como cristianos celebramos el domingo y no el sábado. Porque Cristo resucitó en domingo y desde el principio de la iglesia primitiva entendió que ese día era un día adecuado para celebrar a Cristo. Porque el Señor vino a cumplir la ley y esa ley no tiene que ver con ritos ceremoniales, ni tiene que ver con cuestiones superficiales, sino con el corazón. ¿Has pasado al siguiente nivel o te has quedado anclado? Cristo es ese amigo que nos pasa al siguiente nivel. Porque nosotros no podíamos. No podíamos hacerlo de ninguna de las maneras. No podíamos cumplir la ley. Pero Él lo hizo. Cuando hablamos de esa ley, hemos dicho, hablamos de 3 aspectos en cuanto a la ley. Hablamos del cumplimiento de la ley ritual, que tiene que ver con la forma, con la liturgia en el que el pueblo celebraba a Dios en el templo. Y fijaros cómo es el Señor que no solamente les dice esta ley queda cumplida en mí, sino que además a los 70 años después de su muerte, o en el año 70 después del nacimiento de Cristo, el templo es destruido. Quedando impedido al pueblo de Israel el poder celebrar todas y cada una de aquellas liturgias que tenían que ver con sacrificios delante de Dios, porque ya no hay sacrificio más válido que el del Señor Jesús. Cristo murió por tus pecados y por los míos. Él cumplió lo que tú y yo no podíamos cumplir. Él hizo lo que tú y yo por naturaleza no podemos hacer, porque estamos consumidos por el pecado, porque nuestra realidad humana hace que no podamos ni siquiera pensar en Dios. Es Cristo quien a cumplir la ley hizo que el Espíritu Santo fuera derramado sobre nuestros corazones para que pudiéramos creer en Él y recibirle como Señor y Salvador de nuestras vidas. No es porque seamos inteligentes, no es porque hayamos visto una luz resplandecer en el cielo y digamos, ahora entiendo. Es porque el Espíritu Santo de Dios se derramó sobre nuestros corazones para hacernos creer en su obra en la cruz. Y ese es el principio. Cristo murió en la cruz para hacernos pasar al siguiente nivel. Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla por nosotros, porque nosotros no podíamos. Y al día de hoy, no podemos. Porque ya más de uno hemos pecado esta mañana pensando mal. Hay que ver los hermanitos, les dije a las 10 de la mañana, os pido perdón. Les dije a las 10 de la mañana y algunos me han venido a las 10:15. Yo diciendo, les dije a las 10. ¿Me perdonáis, no? No, me perdonan, vale, no me perdonéis, no pasa nada. Señor, perdóname tú. El rey David, pidiendo misericordia, cuando el Señor le dijo lo que había hecho al censar al pueblo,
David tenía dos oportunidades, tenía dos opciones: o apelar a el perdón del pueblo por lo que él había hecho, o pedirle misericordia a Dios. Y prefirió pedirle misericordia a Dios, porque es muy difícil encontrar misericordia en el ser humano. Así que el Señor conoce nuestra condición. Hablamos, por cierto, o estamos hablando de esa ley ritual, pero también estamos hablando de esa ley judicial. Y esa ley judicial, déjame decirte, que mora en nuestros corazones en función a nuestras apetencias. De manera que las personas son aceptadas por mí o no en función a lo que hacen. Y ese era un grave problema para el pueblo de Israel, porque ellos no aceptaban dentro del pueblo a quien no hubiera crecido ni a quien no hubiera nacido como un judío. Por lo tanto, todos los que no eran judíos podrían ser piadosos, podrían tener en cuenta y observar los diferentes ritos que tienen que ver con el pueblo de Dios, y sin embargo, nunca podrían ser reconocidos como parte del pueblo. La ley judicial es aquella que tiene que ver con todas y cada una de esas leyes específicas, no que el Señor había establecido, sino que el propio pueblo, los propios fariseos, habían impuesto al pueblo. Hablamos de la ley ceremonial y hablamos de esa ley moral. Y es precisamente la ley moral la que al día de hoy permanece intacta, que tiene que ver con los 10 mandamientos, que tiene que ver con la observancia no externa, sino interna, la del corazón. Mira, muchos hoy piensan que hay grandes requisitos para poder ser salvos, y muchos hoy persiguen cumplir con una serie de normas para poder ser aceptados en un grupo religioso y de esta manera poder alcanzar el cielo. Pero la única forma en la que podemos agradar a Dios no es por ritos que nosotros podamos hacer, sino por un corazón contrito y humillado delante de Él. Porque los fariseos cumplían la ley, o decían cumplir la ley, pero ¿cómo estaba su corazón? Si ellos mismos fueron los que crucificaron a Jesús. Si ellos mismos fueron los que dijeron crucifícalo, crucifícalo. Y fijaros cómo es y hasta qué punto llegan, que cuando el Señor Jesús resucita, ellos sobornan a quien tienen que sobornar para que digan que son los discípulos de Jesús los que han robado el cuerpo. ¿Sabéis cuál era la condena para los soldados que habían dejado que el cuerpo de Jesús desapareciera? La muerte. Pero ellos dicen, no os preocupéis, ya vamos a hablar nosotros con vuestros superiores, ya le vamos a dar su dinerito para que vosotros quedéis tranquilos. Vosotros iros y simplemente decid que los discípulos de Jesús han venido. Así que estos que decían observar la ley, sin embargo, eran religiosos que no podrían nunca pasar al siguiente nivel. Jesús ha establecido una ley única, inviolable y que se debe de cumplir. Y se debe de cumplir debido a que fue entregada por Dios. No estamos diciendo que la ley no deba de cumplirse. Lo que estamos diciendo es que Dios ha establecido una ley y esa ley es la ley moral que nosotros debemos de llevar a la práctica. Pero cuando decimos de llevarlo a la práctica, para poder llevarlo a la práctica, primero nuestro corazón ha tenido que ser redimido. Ha tenido que ser transformado, ha tenido que ser renovado. Corazones de piedra convirtiéndose en corazones de carne, en donde el Señor puede escribir su testimonio. Cuando el Señor Jesús se refiere al Antiguo Testamento, al Pentateuco, se está refiriendo al Pentateuco, se está refiriendo a la ley y los profetas, y por lo tanto se está refiriendo a todos y cada uno de esos requisitos y reglas que debían de cumplirse para que el pueblo de Dios fuera salvo. Porque no olvidemos que esa ley tenía que cumplirse. Y se cumplió en Cristo Jesús.
La palabra de Dios es elevada por Jesús a un nivel más alto en la vida de los cristianos. Cuando Jesús habla de la ley, habla de su palabra que convierte el alma. La palabra de Dios da las pautas y los principios y los requisitos que son la norma de conducta y la manera en que nos relacionamos. Y es que yo no puedo decir que observo la ley y sin embargo señalo a mi hermano y lo critico. Yo no puedo decir que observo la ley y no me apetece estar con mi hermano o mi hermana. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios, dejémonos de observar la ley, que soy un hijo de Dios y sin embargo no participo de las cosas que tienen que ver con Él. Debemos de darle valor a su palabra y debemos de darle valor a la ley, pero debemos de leerla en la clave correcta a través de Cristo. Para ser todo lo que Jesús ha dicho que somos, debemos de ser verdaderamente justos. Y la única manera de serlo es ir más allá de la hipocresía religiosa, de lo externo, de la apariencia de buenos e ir a la justicia interior que solo viene de recibir el poder y la autoridad de la palabra de Dios, que solamente obra en nosotros cuando volvemos nuestros corazones a Dios y le entregamos nuestra vida por completo. Cuando hacemos esto, su palabra, su ley eterna es la que reina en nosotros y nos transforma por medio de la acción del Espíritu Santo. Mientras tanto, no. Mientras tanto, somos como los fariseos tratando de pasar de nivel y nunca vamos a pasar de nivel. Porque lo que significa la resurrección de Jesús es un nuevo nivel en nuestras vidas. Porque lo que significa que Cristo resucitó de los muertos es que la muerte ya no opera sobre nosotros. La ley que nos impedía avanzar ya no opera sobre nosotros porque ha sido imputada en aquel que es el Cordero inmolado, que fue colgado en una cruz y en donde fue expuesto con un letrero que decía el Rey de los judíos. ¿Sabéis que aquel que era crucificado se crucificaba con un acta que testificaba acerca de cuál era su delito? Es por eso que él tiene ese título, que los fariseos no querían que se le pusiera, pero que se le pone, para que todo el mundo que pasara por ese lugar pudiera ver por qué era que estaba crucificado en aquella cruz. En varios idiomas, para que los peregrinos y demás pudieran saberlo. En ese letrero estaban clavadas los decretos, el acta de decretos, el acta de que nos imputaba como pecadores. Por lo tanto, ya no hay quien nos condene. Ya no tenemos la obligación, cuidado, ya no tenemos esa obligación que imponían los religiosos de cumplir la ley. No es una obligación impuesta, es una obligación moral y por amor al Señor que ahora tratamos de cumplir sus mandamientos. Y esa es la gran diferencia de este tiempo de la gracia del Señor. Cristo no vino a destruir la ley, Él vino a cumplirla y a elevarla a un estándar de vida. Como cristianos, Dios no ha dejado a un lado sus principios eternos en nuestras vidas. Al contrario, estos siguen siendo los mismos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resumen la ley y los profetas. Cumplirás el amor a Dios y el amor al prójimo. Cristo está a favor del Antiguo Testamento, pero en contra de religiosos y de una enseñanza torcida. Por lo tanto, ¿en qué queda esa ley? ¿Cómo cumpliremos esa ley? ¿En dónde queda que podamos hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? Mira, el Señor Jesús habló con una mujer que no podía cumplir la ley, una samaritana. Mira que había samaritanos en la tierra, ¿no? Pues se fue a por una, en concreto, que estaba en un pozo allí perdido, que tenía varios maridos. Tú imagínate qué espécimen, ¿eh?
Bueno, no muy diferente ni a ti ni a mí, cuidado. Que somos muy dados a, es que es así, pero yo tengo una sola mujer. Que se sepa. Aquella mujer, el Señor Jesús, le dijo algo que tiene que ver y que impacta mi vida con lo que estamos hablando. Le habla primeramente de quién es ella. Porque el Señor Jesús no obvia lo que somos. Cuando estamos hablando de esto, no estamos diciendo, bueno, vamos a obviar lo que somos, vamos a pasar al siguiente nivel y ya está. No, Dios sabe lo que somos. Dios sabe lo que tú eres y lo que yo soy. Sabe lo que puede esperar de ti y lo que no. Y déjame decirte que todo lo que puede esperar de ti es malo. Todo lo que puede esperar de mí es malo. Acorde a la ley. Porque recuerda que es la ley la que marca lo que es bueno o es malo, no yo. Pero sabe que lo profundo de nuestro ser le necesitamos. Y es por eso que se acerca a nosotros. Y es por eso que hizo todo lo posible por traernos a esta nueva etapa de nuestra vida en la que ahora somos hijos suyos. Nos habla de una justicia superior. Y habla a esta mujer de una justicia superior. Para el pueblo, para la sociedad, aquella mujer no tenía ningún valor. Primero, por ser mujer. Segundo, porque había tenido varios maridos. Tercero, porque era samaritana. Y cuarto, quién sabe si estaba con la menstruación. Sin embargo, el Señor Jesús se acerca a aquella mujer, rompiendo cualquier barrera, rompiendo cualquier realidad que tiene que ver con la religiosidad, y le dice lo que tiene que escuchar. Y eso es lo que el Señor viene a decirle, lo que viene a decirnos a ti y a mí, lo que necesitamos escuchar, no lo que nos gustaría escuchar, no lo que creemos que necesitamos para poder recibir la bendición de Dios, sino lo que realmente tú y yo necesitamos. Y lo que tú y yo necesitamos es que nuestro corazón se rinda por completo al Señor. Él resucitó, Él dijo que era el Salvador y es el Salvador. Y Él vino a transformar y cambiar la vida de todo aquel que se humilla delante de Él, que reconoce quién es Él y que se deja a un lado o que deja a un lado todo aquello que tiene que ver con ritos y costumbres. Porque no voy a comer cerdo. Pues tú te lo pierdes, me lo como yo. Porque no voy a comer gambas. Porque voy a tener una Biblia abierta, porque mi tradición dice que esto trae la bendición a mi casa. Aunque sea la Biblia, eso no va a traer la bendición a tu casa. Porque si tú no haces que esa palabra que está ahí penetre en tu corazón y se haga viva, la bendición de Dios nunca va a llegar a tu casa. Y es hacerla viva, no observarla y poner una serie de normas. Cuidado, las normas no son malas. El problema de las normas es cuando éstas pretenden ser más que Dios. Aquella mujer recibió algo que no había escuchado, al punto de que se va al pueblo y le cuenta a todo el mundo lo que ha estado hablando con Jesús. Mira, el relato del Evangelio de Juan, capítulo 4, que nos habla de la samaritana, apenas señala algunas cosas que Jesús habló. No sabemos cuántas cosas Jesús habló con ella, pero lo que sabemos es que le habló con tal claridad, como nunca antes, que transformó su vida por completo. En ese sentido, y en resumen, Jesús le enseña a esta mujer varias cosas y hoy nos enseña a nosotros en relación al texto que hemos visto. Lo primero, la adoración a Dios es en espíritu y en verdad. Jesús señala que la verdadera adoración no se limita a lugares o rituales específicos, sino que debe de ser en espíritu y en verdad. Y esto sugiere un cambio desde una práctica religiosa basada en rituales específicos, como la observancia del sábado, hacia una relación más personal y espiritual con Dios. Jesús abordó la observancia del sábado en varios pasajes, enfatizando una interpretación que va más allá de la legalidad estricta y se centra en la compasión y el amor. El sábado
fue hecho para el hombre. Jesús declara que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, lo que sugiere que el sábado debe de servir para el beneficio y bienestar de las personas y no como una carga o una obligación legalista. Nos habla de una compasión. Misericordia quiero y no sacrificio. Para enseñar que Dios valora la compasión y el amor por encima del cumplimiento estricto de las normas religiosas. Cuidado, hablamos de normas religiosas, no de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, que además el Señor ha querido poner en nuestros corazones. Estos puntos reflejan la enseñanza de Jesús, de que la observancia de cualquier norma religiosa debe de ser una expresión de fe que promueva la bondad y la compasión en lugar de una adhesión rígida a las reglas. Además, el Señor Jesús habló de la superación de las barreras culturales. Al hablar con la mujer samaritana, Jesús trasciende las barreras culturales y religiosas. Refleja su enseñanza de que el amor y la misericordia son más importantes que la adhesión estricta a las leyes ceremoniales. Y finalmente el Señor Jesús le ofrece algo. Porque ¿cómo podremos llevar a cabo esa vida si el Señor no nos ayuda ni nos asiste? No es con espada, no es con ejército. Es con su Santo Espíritu. Así que el Señor le ofrece algo. ¿Quieres ver cumplida la palabra de Dios en tu vida? Yo soy ese agua de vida que tú buscas. Jesús ofrece a la mujer el agua viva, que simboliza el Espíritu Santo y la nueva vida que ofrece a través de su sacrificio y su resurrección. Lo que implica que la salvación y la vida espiritual que Él ofrece reemplaza los antiguos rituales y sacrificios, incluyendo aquellos relacionados con el sábado. Jesús reorienta el enfoque de la fe desde las prácticas ceremoniales hacia una fe vivida a través del amor, la gracia y la verdad. Esto tiene una implicación directa sobre nuestras propias vidas. Así que, ¿has pasado al siguiente nivel? ¿Has dejado que el Señor te pase al siguiente nivel? ¿O sigues dando vueltas sobre cuestiones moralistas, incluso que no tienen nada que ver con la palabra de Dios? Hermano, el Señor a través de su resurrección nos está llevando al siguiente nivel en nuestras vidas. Y nos está mostrando que nuestras vidas ya no están señaladas por la ley, sino que ahora, a través de su Santo Espíritu y por amor a Él y en gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros, podemos vivir una vida tal que glorifique su nombre y sirva de testimonio para otros. No impongamos reglas que no vienen de parte de Dios. Solamente aquellas que son necesarias para el cumplimiento, para más bien para el orden de las cosas, sin que éstas sean tan rígidas que sustituyan la palabra de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Cristo vino por ti y por mí. Salvó todas las distancias que podía salvar y se acercó a ti y a mí. Ha salvado las distancias del tiempo, de la cultura y del lenguaje para llegar hoy hasta ti. Puede ser que estemos tratando de vivir una vida religiosa, tratando de cumplir con algunos preceptos o tradiciones, y sin embargo en la práctica nuestro corazón aún no se ha rendido a Él. Recuerda que el Señor no mira lo externo, mira lo interior. Y recuerda que los propios discípulos de Jesús, hasta que no le vieron resucitado, no pudieron entender lo que Él decía. Hasta que tú no veas al Señor resucitado en tu vida, hasta que la piedra de tu corazón no sea removida, no entenderás lo que esto significa.
Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros. Y ese es el principio de todas las cosas. Y es lo que promueve el Espíritu en tu vida, pues el fruto del Espíritu comienza en el amor y termina en el amor. Porque la palabra del Señor dice que puedes tener dones, pero si no hay amor, nada es, nada sirve, nada soy. Podrás guardar todos los preceptos de la ley, pero si no tienes a Cristo, no podrás pasar al siguiente nivel. Porque es Él el que vino a cumplir esa ley que nosotros no podíamos cumplir. Y como dice el autor de Hebreos, derribando toda barrera, todo muro. La sombra de lo que el Antiguo Testamento estaba hablando se cumple en Cristo Jesús. Él es el Cordero inmolado. Ya no hay más sacrificio que el suyo, válido delante del Padre. La justicia de Dios tenía que ser saciada. Y la única forma de saciarla era por medio de un hombre que fuera sin pecado. Recuerda, ni tú ni yo somos sin pecado. Él, que fue sin pecado, cumplió con toda la ley y los profetas por ti y por mí. Ahora, esto no nos da derecho a seguir nuestra vida dejándole a un lado y simplemente siguiendo con nuestros preceptos. Él nos regala una vida para que caminemos en ella. Una vida plena en Él, donde ya no somos condenados, donde nuestros pecados fueron perdonados, ayer, hoy y los futuros fueron perdonados por Él. Por lo tanto, ahora que no tengo presión, ahora que no depende de mí el cumplir la ley, y con la ayuda que Él me ha dado por medio de su Espíritu Santo, es que puedo observar sus mandamientos y puedo tener un anhelo ferviente en mi corazón de guardarlos. No por la recompensa, pues ya la tengo, sino por el amor y el agradecimiento que le tenemos a Él. ¿Has pasado al siguiente nivel o te has quedado anclada en la ley que no viene de parte de Dios y que una y otra vez te señala, te juzga y te condena? Yo no he venido, dice el Señor, para condenar al mundo. Yo he venido para salvarlo. Y es por eso que se sienta con Pedro después de ser resucitado, estar resucitado, y puede hablar con él sentado delante de él diciéndole: Pedro, ¿me amas? Y es por eso que puede caminar con los de Maús, que iban en dirección opuesta a donde él les había dicho que se iba a aparecer, para decirles: estoy saliendo a vuestro encuentro, esperadme, venid a mí y sabréis quién soy yo. Y es por eso que se acerca a Tomás el incrédulo. Y es por eso que se acerca a ti hoy. Porque no depende de ti, no depende de lo que tú eres, depende de Él. No me amasteis vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os amé primero. ¿Y cómo nos amó? Dice la palabra del Señor: estando muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos vida espiritual. No podíamos, no queríamos buscarle.
Pero Él se acercó a nosotros, infundió vida en nosotros. Abrió nuestro entendimiento para que le conociéramos y creyéramos en Él. Para que supiéramos lo que Él ha hecho por nosotros. Para que viviéramos una vida que merece ser vivida en Él. ¿Has pasado al siguiente nivel? Hay muchos que observan la tradición. Y repito, la tradición no es mala siempre y cuando sea una tradición que sea acorde a los principios bíblicos. El Señor Jesús celebró fiestas que no estaban incluidas en la tradición, en la ley, y sin embargo las usó para rendirle adoración a Dios. ¿Has pasado al siguiente nivel? Yo te animo en el nombre de Jesús que puedas pasar a ese nivel. Si tú no has conocido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, hoy es el día. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dice la palabra del Señor: el que cree y le recibe, a este les da la potestad de ser hijo de Dios. El ladrón que fue crucificado con Jesús en la cruz no pudo cumplir nada de esto que estamos hablando. Él fue culpable de sus delitos y fue crucificado a causa de esos delitos. La justicia le fue imputada y merecía el castigo. Y sin embargo el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. Y tal vez tú te identificas con ese ladrón: yo no he cumplido la ley, yo he vivido ajeno a Dios, tal vez merezco mi castigo. Y el Señor hoy te dice: tus pecados te son perdonados. Porque el valor de la ley no está en quien la cumple según sus preceptos, sino en Jesús, quien vino a hacer lo que nosotros no podíamos. Si tú quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador en esta mañana, yo te animo a que te puedas poner en pie en señal de que quieres recibir a Cristo en tu vida. ¿Habrá alguien en esta mañana? Y ahora le pregunto a aquellos que ya han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas: ¿qué hay de ti en esto? ¿En qué nivel estás? ¿Estás viviendo bajo la gracia de Cristo Jesús o bajo tus propias fuerzas, tratando de agradar a Dios y tal vez tu corazón no está en Él? Recuerda que donde esté tu tesoro estará tu corazón, y Dios quiere que tengamos como pueblo a Cristo en el lugar correcto. Si tú no le has dado el valor que tiene a Cristo, si tú no le has dado el valor que tiene a lo que Él ha ganado por ti, y sigues tratando de ayudarle en tu vida, si tú sigues tratando de agradar a Dios en tus fuerzas, si tú tratas de seguir llevando tu vida según tus preceptos y quieres decirle hoy al Señor: Señor, te entrego mi vida, te entrego lo que soy, te entrego mi corazón nuevamente a ti para que tú transformes todas esas áreas. Yo te animo en el nombre de Jesús, que si el Señor tocó tu vida y habló a través de esta palabra, te puedas poner en pie para orar y bendecir tu vida y pedirle al Señor que siga obrando más y más en ti. Oh Santo, gracias, Señor. Sí. Gracias, Padre.
Gloria a ti, Señor. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Dile al Señor ahí donde tú estás, tú eres digno de alabar, Padre. Yo quiero alabarte con mi ser, quiero alabarte con mi corazón. Quiero hacer tu voluntad y no la mía. Quiero vivir por y para ti en el nombre de Jesús. digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú hiciste por medio de tu vida, por tu testimonio, por la obra de la cruz, por tu muerte y resurrección. Gracias porque hoy reinas, porque tú reinas para siempre. Gracias por tu Espíritu Santo que hoy mora sobre cada uno de tus hijos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, a elevar el estándar de nuestra vida y ponerlo en el lugar que le corresponde, siguiendo las pisadas del Maestro, cumpliendo con la voluntad del Padre, haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer, Señor, respetándote, amándote, agradecidos por todo lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.